Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Prime delivery is fast. How fast are we talking? We're talking puzzle toys and lickpad delivered so fast you can get this puppy under control fast. Pee pads, cooling mat, peg hammer, fast and fast. And those training TREATS, faster than you can say sit fast. Fast, free delivery. It's on Prime. Él estaba preso, encadenado, rodeado por guardias romanos, y aún así, escribía como un general instruyendo soldados en campo de batalla. Pablo no veía cadenas, él veía armaduras. Y en medio a la oscuridad de una celda, nació una de las imágenes más poderosas de la vida cristiana, un guerrero vestido con la armadura de Dios. Pero ¿por qué usó esa metáfora? ¿Qué había detrás de esas palabras escritas a una iglesia distante en una carta que atravesaría siglos? ¿Qué Pablo veía que nosotros tantas veces ignoramos? Él hablaba de una guerra, no contra imperios o ejércitos humanos, sino contra fuerzas invisibles que operan silenciosamente en nuestros días. Y la pregunta que resuena hasta hoy es, ¿estamos preparados para esa batalla? Si Pablo escribiera esta carta hoy, quizás colocara una notificación en su celular diciendo, «Póntete la armadura antes de salir de casa». Y ya que estamos hablando de alerta espiritual, aprovecha y haz clic para suscribirte al canal. Aquí la verdad no llega en partes, sino entera como debe ser. La carta de Pablo a los Efesios, en su capítulo 6, versículo 11, nos confronta con una realidad muchas veces ignorada. Revístanse de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las astutas ciladas del diablo. Al escribir esto, el apóstol no estaba siendo metafórico. Él advertía sobre un tipo de conflicto que no se libra con espadas o lanzas, sino con resistencia espiritual, fe inquebrantable y discernimiento constante. Existe un campo de batalla que no se ve con los ojos naturales, donde el objetivo no es la conquista de territorio, sino la preservación del alma, de la fe y del propósito. Lo que está en juego es mucho más que una simple lucha contra dificultades comunes de la vida. Es el destino eterno, la integridad espiritual y la permanencia del cristiano en el camino de la verdad. Esta guerra invisible opera de forma silenciosa y sutil. Se insinúa en los pensamientos, en las emociones y en las decisiones cotidianas. Satanás no actúa siempre de forma escandalosa. Muchas veces se esconde detrás de apariencias de bien, ofreciendo atajos, justificaciones o incluso interpretaciones distorsionadas de la palabra. Sus ciladas son trampas montadas con inteligencia, pensadas para capturar a los distraídos, debilitar a los firmes y confundir a los inexpertos. Por eso, Pablo no solo sugiere, sino que ordena que nos revestimos con la armadura completa. Un soldado sin armadura está vulnerable. Un cristiano sin vigilancia está a merced del engaño. La importancia de reconocer la existencia de esta guerra es el primer paso para vencerla. Muchos viven como si todo fuera solo físico, como si los problemas de la vida pudieran ser resueltos con fuerza de voluntad o estrategias humanas. Pero el apóstol deja claro que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales del mal. Esta declaración rompe cualquier ilusión de que estamos lidiando solo con personas difíciles o con circunstancias injustas. Se trata de un sistema espiritual de oposición, cuya actuación se extiende en varias esferas de la vida, en las relaciones, en las estructuras sociales, en la cultura y hasta incluso dentro de las iglesias. Al comprender esta realidad, se cambia la postura.
no se trata más de sobrevivir emocionalmente a los desafíos, sino de enfrentarlos espiritualmente. Cada batalla enfrentada en oración, cada decisión tomada a la luz de las Escrituras, cada resistencia contra el pecado y la mentira, es una forma de combate. Y en este escenario, la victoria no depende de fuerza humana, sino de la total dependencia de Dios. Revestirse de la armadura divina es renunciar a la autosuficiencia y asumir una posición de guerrero bajo el mando del Señor de los ejércitos. En tiempos en que tantas voces compiten por nuestra atención y tantos caminos intentan presentarse como verdad, entender lo que está realmente en juego es urgente. Esta batalla espiritual es diaria y no perdona a nadie. Ante esto, la invitación que Pablo hace no es solo para defenderse, sino para estar firme, inquebrantable, consciente, armado. Y es esta conciencia la que prepara el terreno para la comprensión profunda de cada pieza de la armadura de Dios. Pablo escribía a una comunidad que vivía bajo el dominio del Imperio Romano, y no por casualidad eligió la figura del soldado como ilustración. La imagen de un guerrero equipado era familiar para cualquier ciudadano de esa época. Pero más que aprovechar un símbolo popular, él revela una verdad espiritual detrás de la analogía. La vida cristiana exige preparación, resistencia y vigilancia constante. No es un caminar pacífico por campos floridos, sino un avance cauteloso por campos minados. La metáfora militar usada por Pablo es un llamado urgente para que los creyentes estén siempre alertas, como centinelas en medio de la noche. Este lenguaje es intencionadamente intenso. Cuando Pablo describe una armadura, nos recuerda que el cristiano no está en reposo, sino en misión. Y toda misión, por más divina que sea, atrae oposición. El reino de Dios avanza en medio de resistencia, y cada paso hacia la verdad provoca reacciones en el reino de las tinieblas. Por lo tanto, la vigilancia espiritual no es una opción para los más consagrados, sino una necesidad para todos los que profesan fe en Cristo. Dormir espiritualmente es exponerse al riesgo. Desestimar la gravedad del conflicto es andar desarmado en territorio hostil. Además, Pablo destaca que el enemigo no actúa de forma aleatoria. Habla sobre ciladas, trampas estratégicamente colocadas. Esto indica que hay un plan, una intención maligna detrás de las tentaciones, las pruebas y las desviaciones. Nada es por casualidad. El propósito del adversario es robar, matar y destruir, y trabaja con paciencia y astucia. Por eso, la vigilancia debe ser continua. Un soldado en guerra no baja la guardia solo porque el enemigo no aparece por algunas horas. De la misma manera, el cristiano no puede vivir confiando solo en experiencias pasadas o momentos esporádicos de fervor espiritual. La vigilancia mencionada por Pablo también implica discernimiento. No basta con estar alerta, es necesario saber qué observar. Muchos se ocupan de guerras secundarias, distraídos por debates superficiales, mientras el verdadero enemigo avanza en áreas vitales como la fe, la santidad, la unidad y la verdad. Es por eso que la armadura comienza con la verdad, pasa por la justicia y culmina con la espada del Espíritu. Cada elemento exige un posicionamiento consciente y una vigilancia refinada, como la de un centinela que conoce los sonidos del campo de batalla. El llamado de Pablo es directo e innegociable. Despierten, estén listos, revestidos, firmes. No usa tonos suaves o palabras neutras. Su urgencia es la de quien ve el peligro acercándose y clama por alerta. Y esta urgencia resuena hasta hoy, en una generación distraída, muchas veces más involucrada con apariencia que con esencia. Solo quien comprende el peso de la batalla espiritual puede responder con la vigilancia que el tiempo exige.
Cuando Paulo dice, revestíos de toda la armadura de Dios, él no está solo sugiriendo un acto simbólico o religioso. El verbo revestirse implica intencionalidad, preparación y compromiso. Nadie viste una armadura por casualidad, ni la usa de forma parcial. Se trata de una decisión consciente, movida por una comprensión clara del ambiente hostil en el que se vive. Y más que protegerse, vestir esa armadura significa alinearse con los propósitos del reino, asumiendo una postura activa en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Cada pieza de la armadura descrita en Efesios, capítulo 6, lleva un significado profundo. No son solo instrumentos de defensa, sino reflejos de realidades espirituales que moldean el carácter y la conducta del cristiano. El cinto de la verdad, por ejemplo, no es un simple accesorio. Simboliza integridad, coherencia y firmeza doctrinal. La coraza de la justicia protege el corazón, no con méritos humanos, sino con la justicia de Cristo imputada a aquellos que creen. Ya los calzados del Evangelio de la Paz indican prontitud para llevar el mensaje que reconcilia y transforma. Vestirse con esa armadura es, por tanto, un acto de fe y de obediencia. Es confiar en que, incluso en medio de las luchas invisibles, hay una estructura divina que nos envuelve y capacita, y eso no ocurre de forma automática. Muchos esperan protección espiritual sin compromiso real con la verdad, la justicia o la oración. Pero la armadura no funciona como un amuleto. Exige relación con Dios, sensibilidad al espíritu y práctica constante de la palabra. Solo así cumple su propósito de mantenernos firmes. Este revestimiento también comunica identidad. Un soldado es reconocido por su armadura. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. Love espresso, drip coffee, and cold brew? With the Ninja Luxe Cafe, if you can crave it, you can brew it. Espresso, balanced. Drip coffee, rich. Cold brew in a flash. With Barista Assist technology, you brew with no stress and no guesswork and make perfect silky microfoam hands-free from dairy or plant-based milks. Shop the Ninja Luxe Cafe at ninjakitchen.com. De la misma forma, el cristiano es identificado por su conducta espiritual. El mundo y los poderes espirituales perciben quién está o no protegido. Aquellos que viven de forma negligente espiritualmente, aunque asistan a iglesias o tengan discursos piadosos, están vulnerables. Pero quien se viste de la armadura con propósito se convierte en una amenaza real al reino de las tinieblas, ya que vive de forma alineada con los cielos. La verdadera fuerza del cristiano no está en su apariencia, en sus dones o en su influencia social, sino en la condición de su espíritu ante Dios. Y esta condición se revela en cómo se reviste diariamente. El llamado es claro: vístete. No por costumbre, no por miedo, sino por convicción, porque la batalla ya ha comenzado y solo quienes se visten con propósito permanecerán en pie cuando los vientos de oposición soplen con fuerza. Entre todos los componentes de la armadura descrita por Paulo, el cinto de la verdad es mencionado en primer lugar. Esto no es aleatorio. En una armadura romana,
El cinto no era un mero adorno, sostenía y conectaba todas las otras piezas. Sin él, el guerrero se volvía desorganizado y vulnerable. En el mundo espiritual, esta función se atribuye a la verdad. Es ella la que sostiene la vida del cristiano en medio del caos de las mentiras lanzadas por el enemigo. Y estas mentiras, a diferencia de lo que muchos piensan, no llegan siempre como afrentas explícitas, sino a menudo disfrazadas de medias verdades, justificaciones convincentes y hasta enseñanzas que se acercan a la verdad, pero que niegan su esencia. Vivimos en una era marcada por la relativización. Cada uno quiere construir su propia versión de la realidad, adaptando principios a su conveniencia. Esto convierte la verdad bíblica en un blanco directo de ataques, tanto sutiles como agresivos. En Juan capítulo 17, versículo 17, Jesús ora diciendo: «Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad». La base de la santidad, de la vida transformada y de la resistencia espiritual es la verdad revelada por Dios. Sin ella, cualquier armadura se vuelve frágil. Sin ella, la fe se convierte en superstición, la justicia en arrogancia y la salvación es solo un concepto religioso. La mentira, cuando es aceptada, se convierte en una prisión. Distorsiona la identidad, corrompe la motivación y separa al cristiano de su verdadera misión. El enemigo lo sabe y por eso invierte tanto en confundir. Lo que comenzó como una duda inocente puede transformarse en una convicción engañosa si no se confronta con la verdad. Es por eso que el cinto de la verdad no es una pieza opcional, es la base. Y no se trata solo de conocer verdades doctrinales, sino de vivir de manera verdadera, transparente e íntegra ante Dios y los hombres. Paulo nos invita a ceñir los lomos con la verdad, es decir, a prepararnos con firmeza como alguien que está a punto de entrar en acción. La verdad no debe ser una idea guardada en libros, sino una realidad que moldea actitudes, decisiones y reacciones. Nos da equilibrio, dirección y protección. Mientras muchos se dejan llevar por emociones, ideologías o tradiciones humanas, el cristiano que se reviste del cinto de la verdad permanece firme, incluso cuando todo a su alrededor parece desmoronarse. Mantenerse en la verdad no es cómodo, ni siempre es popular, pero es absolutamente necesario. El cinto de la verdad es lo que impide que el resto de la armadura se desestabilice. Nos prepara para discernir y resistir las artimañas del enemigo, posicionándonos como guerreros que saben por qué luchan y en quién confían. Antes de seguir, quiero saber algo de ti. ¿Cuál parte de esta armadura sientes que más necesitas fortalecer en tu día a día? Escribe aquí en los comentarios. Tu experiencia puede iluminar el camino de alguien que está librando la misma batalla ahora. Luego, después del cinturón de la verdad, Pablo menciona la coraza de la justicia. En el cuerpo de un soldado romano, esta pieza protegía la región del pecho, donde están los órganos vitales, especialmente el corazón. En el plano espiritual, la función es la misma: proteger el centro de las emociones, de los deseos y de la identidad contra las flechas acusadoras del maligno. Y el enemigo es maestro en usar acusaciones como armas. Él señala fallos, recuerda pecados pasados, distorsiona intenciones y trata de socavar la seguridad del cristiano basándose en errores cometidos. En Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, Él es llamado el acusador de nuestros hermanos, que los acusa de día y de noche ante Dios. Por eso, la justicia aquí mencionada no es la nuestra, sino la de Cristo. Es la justificación que recibimos por medio de la fe, como declara Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados, pues, mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Esta justicia es un escudo que cubre nuestras vulnerabilidades y silencia las acusaciones del enemigo. No se basa en méritos, buenas obras o desempeño espiritual, sino en la sangre del Cordero que nos hizo aceptables ante Dios. Cuando el corazón está desprotegido por esta verdad, se convierte en un blanco fácil de la culpa, la vergüenza y la condenación. Además de protección, la coraza de la justicia también apunta a un llamado a la integridad. No se trata solo de creer que hemos sido justificados, sino de vivir de manera justa. La justicia de Dios opera en nosotros tanto en el sentido legal como en el comportamental. Es decir, somos declarados justos ante Dios, pero también somos transformados para actuar con rectitud. Esta es la fuerza de una coraza que no solo resiste al mal, sino que lo confronta con un testimonio vivo y coherente. Muchos cristianos sucumben espiritualmente por no entender la eficacia de esta armadura. Intentan enfrentar las acusaciones con argumentos humanos, con comparaciones o con remordimiento. Pero la verdadera seguridad está en saber que nuestra justicia está en Cristo. Es esta certeza la que fortalece el corazón y evita que se endurezca o se desespere ante las luchas. La coraza nos recuerda que, a pesar de las fallas, somos aceptados, perdonados y llamados a vivir una nueva vida, firmados no en la perfección personal, sino en la gracia que nos transforma. Proteger el corazón es esencial. Él es la fuente de vida, de decisiones y de devoción, y el enemigo lo sabe. Por eso, todo soldado espiritual necesita vestirse con esta coraza diariamente, recordando que su identidad no está en sus caídas, sino en la justicia que lo cubre. En cualquier batalla, los pies firmes garantizan equilibrio. Pablo sabía eso cuando escribió sobre los pies calzados con la preparación del Evangelio de la paz. El soldado romano usaba sandalias reforzadas con clavos que le ayudaban a mantenerse estable en terrenos resbaladizos o inestables. Espiritualmente, esta estabilidad viene de la paz que nace del Evangelio, no una paz pasiva, sino una paz activa, capaz de resistir la presión y avanzar incluso bajo oposición. En Romanos capítulo 10, versículo 15, está escrito: «Cuán hermosos son los pies de los que anuncian cosas buenas». El Evangelio de la paz es tanto armamento como misión. La expresión preparación del Evangelio revela prontitud. El cristiano no debe solo conocer el Evangelio, sino estar listo para vivirlo y anunciarlo. Esta disposición genera estabilidad emocional y espiritual ante las presiones de la vida. Cuando el corazón está anclado en la paz que excede todo entendimiento, como menciona Filipenses capítulo 4, versículo 7, las circunstancias externas pierden su poder para desestabilizar. Y esta paz no es ausencia de conflicto, sino la presencia de Cristo en medio del conflicto. Ella nos hace capaces de caminar incluso cuando el terreno es hostil. Otro aspecto poderoso de este calzado espiritual es su capacidad de avanzar. La armadura no es solo defensiva. El Evangelio nos impulsa a ir adelante, llevando luz donde hay tinieblas, verdad donde hay engaño y reconciliación donde hay guerra. Los pies calzados con el Evangelio son los pies de quien no huye de la batalla, sino que camina en ella con propósito. Son los pies de quien entiende que el campo de batalla es también campo de misión, y que cada paso dado puede ser una semilla sembrada para la gloria de Dios. Sin embargo, muchos tropiezan porque caminan descalzos de convicción. You set the table, put on a playlist, even made the lasagna from scratch. And now you're wearing it. OxyClean Max Force Spray tackles tough, set-in stains the first time. Adulting is hard. Fighting stains shouldn't be. OxyClean Max Force. It's not clean unless it's OxyClean. Jif peanut butter. It's that Jiffing good. It doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif.
Get your Jif at Jif.com. Lowe's knows you've got a job to do, and we help get it done. With the MyLowe's Pro Rewards program, eligible members save more, with volume discounts on qualifying orders through a quote of $2,000 or more. Join for free today. Lowe's, we help, you save. Offer can't be combined with any other discount, contract, and/or special pricing. Exclusions, more terms, and restrictions apply. Details at lowes.com/terms. Subject to change. Intentan avanzar sin paz interior, sin claridad de propósito y sin seguridad en el mensaje que llevan. El resultado es un cansancio espiritual que les impide seguir adelante. Los calzados del Evangelio de la Paz protegen contra eso. Ofrecen resistencia en las subidas, ligereza en las bajadas y firmeza en las curvas. Más que una protección, son una declaración. Estamos listos para llevar la paz donde aún no ha llegado. Estar calzado con el Evangelio de la Paz es vivir en constante prontitud, con los pies firmes en la verdad y el corazón dispuesto a avanzar. Es entender que incluso en medio de las batallas hay una paz que no puede ser robada, una paz que sostiene, dirige y testifica. En medio de las descripciones de la armadura espiritual, Pablo inserta una advertencia clara: tomando sobre todo el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos inflamados del maligno. La imagen del escudo no solo complementa la armadura, sino que destaca una defensa activa y abarcadora. A diferencia de otras piezas que protegen partes específicas del cuerpo, el escudo de la fe cubre según la necesidad. Se mueve con el guerrero, adaptándose al ataque, siendo capaz de proteger desde todos los lados, siempre que sea manejado con firmeza. Los dardos inflamados del maligno son variados. Asumen formas de pensamientos destructivos, acusaciones, dudas, tentaciones y muchas veces miedos paralizantes. Estos ataques buscan desestabilizar el equilibrio emocional, comprometer la confianza y corroer la esperanza. La fe, en este contexto, no es solo una creencia intelectual, sino una confianza práctica en Dios. Es lo que, incluso en medio de las incertidumbres, declara como el salmista en el Salmo capítulo 56, versículo 3. Cuando me venga el temor, en ti confiaré. Cuando el escudo de la fe es dejado de lado, el cristiano se vuelve vulnerable a la ansiedad, a la confusión y al desánimo. Pero cuando la fe es levantada, no solo defiende, apaga, es decir, desactiva el poder del ataque. La fe no remueve el conflicto, sino que anula el efecto destructivo que podría causar. Es por eso que Pablo dice, todos los dardos. Ninguna flecha maligna es lo suficientemente fuerte contra un escudo forjado en la convicción de la fidelidad de Dios. Esta fe se fortalece por el oír de la palabra, como enseña Romanos capítulo 10, versículo 17. No nace del emocionalismo ni de experiencias místicas aisladas, sino del conocimiento progresivo de lo que Dios es y ha prometido. Cuanto más se conoce la palabra, más firme se vuelve el escudo, y cuanto más se practica la fe, más ligero se vuelve el peso de la batalla. Es un ejercicio diario, silencioso, muchas veces invisible a los ojos de los demás, pero profundamente eficaz contra el avance del enemigo. Cargar el escudo de la fe es elegir no rendirse, incluso cuando las circunstancias gritan lo contrario. Es mantenerse de pie cuando los vientos soplan con fuerza. Es declarar con los labios y con la vida que Dios es digno de confianza, incluso cuando la lógica humana no ofrece garantías. Este escudo no solo protege, enseña. Enseña a resistir, a avanzar y a permanecer confiado hasta el final de la batalla. La mente humana es un campo fértil para batallas espirituales. Los pensamientos son semillas que, cuando no se cuidan, pueden convertirse en fortalezas, sean de fe o de destrucción.
Por eso, Pablo incluye en la armadura espiritual el yelmo de la salvación. La función es clara: proteger la cabeza, sede de la razón, de la memoria, de la imaginación y de las decisiones. El enemigo sabe que si controla los pensamientos, controlará las actitudes. Por eso, su ataque es directo contra la mente. Y la única protección eficaz es la conciencia constante de la salvación en Cristo. El yelmo de la salvación no representa solo el acto inicial de haber sido salvo, sino la certeza continua de pertenencia a Dios. Es una seguridad que cierra la mente contra la duda, el engaño y la confusión. Cuando el enemigo lanza pensamientos como «no eres digno», «Dios se ha olvidado de ti» o «ya no hay perdón para tus errores», el yelmo de la salvación entra en acción. Recuerda que, como está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 1, «Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús». Esta seguridad no genera arrogancia, sino firmeza. El cristiano que camina con la mente protegida por la salvación es menos susceptible a la manipulación espiritual y emocional. No se desestabiliza con cada viento de doctrina, ni se desespera ante los fracasos, porque sabe que su identidad está sellada en Cristo y que su mente ha sido renovada para pensar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Esta renovación es un proceso continuo, como Pablo también enseña en Romanos capítulo 12, versículo 2, donde somos llamados a transformarnos por la renovación de la mente. En el campo de batalla, el yelmo también sirve para mantener el enfoque. En medio de ruidos, ataques y distracciones, protege contra la desorientación. Mantiene al cristiano consciente de quién es, hacia dónde va y quién está a su lado. La salvación no es solo una promesa futura, sino una realidad presente que influye en decisiones, posicionamientos y pensamientos. Proteger la mente es preservar la claridad espiritual. Es impedir que pensamientos corrosivos ganen espacio. El yelmo de la salvación es un recordatorio constante de que incluso cuando todo parece perdido, hay un Dios que salvó, salva y continuará salvando. Y esta verdad, cuando bien firmada, convierte la mente en un terreno fértil para la paz, la sabiduría y la dirección divina. De entre todos los elementos de la armadura, la espada del Espíritu es el único que también sirve para el ataque. Es el arma ofensiva, la que posibilita el avance y el enfrentamiento directo con las tinieblas. Pablo no deja espacio para dudas al explicar que esta espada es la palabra de Dios, no ideas humanas, no tradiciones religiosas, sino la verdad revelada en las Escrituras, viva y eficaz, como se describe en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Esta espada no es común. Ella penetra donde ninguna otra puede alcanzar, en los pensamientos, en las intenciones del corazón, en las raíces del alma. Cuando se usa correctamente, deshace sofismas, rompe argumentos falsos y revela motivaciones ocultas. Pero su uso exige habilidad. Un soldado inexperto puede hacerse daño con su propia espada. Por eso, no basta con poseer la palabra. Es necesario conocerla, practicarla y manejarla con reverencia y sabiduría. Esto implica meditación diaria, oración y obediencia práctica. La espada del Espíritu no corta solo para herir, sino también para sanar. Ella revela el error, pero apunta al arrepentimiento. Denuncia el pecado, pero ofrece redención. Confronta la mentira, pero conduce a la verdad. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, según narra Mateo capítulo 4, Él respondió a Satanás con la palabra, diciéndolo repetidamente, «Está escrito». Esto no fue un ritual religioso, sino un acto estratégico de quien conocía profundamente la Escritura y confiaba en su poder.
En tiempos de relativismo y confusión moral, la espada del Espíritu es más necesaria que nunca. Separa la luz de las tinieblas, lo correcto de lo incorrecto, la fe del engaño. El cristiano que renuncia a la palabra se vuelve vulnerable, desarmado y fácilmente manipulado. Pero aquel que la empuña con fe y reverencia se convierte en una amenaza al reino de las tinieblas, porque lleva en sus manos la verdad absoluta. La espada no fue hecha para ser exhibida, sino para ser utilizada. En oración, en confrontación espiritual, en enseñanza, en testimonio, cada vez que un versículo es recordado, declarado o vivido, la espada es levantada. Y donde ella entra, la oscuridad retrocede, porque no es una espada cualquiera, es la propia voz de Dios en acción. Poco después de describir cada pieza de la armadura espiritual, Pablo concluye su instrucción con una convocatoria que ata toda la estructura. Con toda oración y súplica, orando en todo tiempo en el Espíritu. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at Friskies.com or visit your local store. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contracts. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Eczema isn't always obvious, but it's real. And so is the relief from Ebglyss. After an initial dosing phase, about 4 in 10 people taking Ebglyss achieved itch relief and clear or almost clear skin at 16 weeks. And most of those people maintain skin that's still more clear at 1 year with monthly dosing. Ebglyss, lebrikizumab, LBKZ, a 250 milligram per 2 milliliter injection, is a prescription medicine used to treat adults and children 12 years of age and older who weigh at least 88 pounds or 40 kilograms with moderate to severe eczema, also called atopic dermatitis, that is not well controlled with prescription therapies used on the skin or topicals, or who cannot use topical therapies. Ebglyss can be used with or without topical corticosteroids. Don't use if you're allergic to Ebglyss. Allergic reactions can occur that can be severe. Eye problems can occur. Tell your doctor if you have new or worsening eye problems. You should not receive a live vaccine when treated with Ebglyss. Before starting Ebglyss, tell your doctor if you have a parasitic infection. Searching for real relief? Ask your doctor about Ebglyss and visit ebglyss.lilly.com or call 1-800-LILY-RX or 1-800-545-5979. Efesios capítulo 6, versículo 18. No presenta la oración como una pieza adicional de la armadura, sino como el aliento vital que da sentido y fuerza al guerrero espiritual. Sin oración, toda armadura se debilita. La oración no es un adorno devocional, es la línea de comunicación directa con el comandante de la guerra. Es a través de la oración que el cristiano recibe discernimiento sobre los ataques, dirección para cada decisión y fuerza para continuar incluso cuando sus fuerzas humanas fallan. La batalla espiritual no se gana con argumentos o estrategias naturales, sino con rodillas dobladas y corazones quebrantados. En Santiago capítulo 5, versículo 16, está escrito: mucho puede, por su eficacia, la súplica del justo. Hay poder real, invisible, pero eficaz, en la oración de quien permanece conectado al cielo. La oración en el Espíritu, como enseña Pablo, no es una repetición mecánica de palabras, sino una comunión profunda, donde el Espíritu Santo guía las intenciones y moldea los clamores según la voluntad de Dios. Orar en todo tiempo no significa estar siempre en voz alta, sino mantener una sensibilidad continua a la presencia divina. Es estar sintonizado con Dios en medio de la rutina, atento a su voz en medio de los ruidos del mundo.
Además, Pablo enfatiza que debemos orar con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es decir, la oración no es solo un recurso individual, sino también un arma colectiva. Es en la intercesión que el ejército de Dios se fortalece mutuamente. Un soldado orando por otro se convierte en escudo, apoyo y cobertura espiritual. En tiempos de guerra, nadie debe luchar solo. La oración une, restaura y capacita el cuerpo de Cristo para avanzar junto. La verdadera oración es silenciosamente poderosa. Ella mueve cielos, resiste al infierno y transforma la tierra. Mientras el mundo desprecia o banaliza la oración, el creyente vigilante entiende que, en las madrugadas silenciosas o en los clamores simples, hay una fuerza activa rompiendo cadenas, deshaciendo trampas y haciendo que la armadura de Dios brille con eficacia. Orar es guerrear de rodillas, con los ojos dirigidos al cielo y el corazón firme en el Señor de los ejércitos. Muchos cristianos se pierden en las batallas espirituales por no entender quién es el verdadero enemigo. Pablo se toma la molestia de aclarar en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los principados y potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Esta declaración es esencial, pues cambia completamente la forma de reaccionar ante las oposiciones de la vida. El error de dirigir la lucha contra personas es más común de lo que parece. ¿Cuántos conflictos en familias, iglesias, matrimonios o ambientes de trabajo son, en realidad, reflejos de batallas espirituales libradas en lo invisible? Cuando el enemigo es mal identificado, la guerra se vuelve confusa y destructiva. Se acusan a los hermanos, se sospecha de los amigos, se menosprecia al prójimo, mientras que el verdadero adversario opera ocultamente, alimentando división, celos, rencores y orgullo. Satanás trabaja en la sombra. Él siembra discordias con sutileza, susurra mentiras que inflaman el ego, crea trampas emocionales y lleva a muchos a reaccionar en la carne en lugar de en el espíritu. Y cuando el creyente pierde el enfoque espiritual, su armadura se vuelve inútil. El discernimiento espiritual, por otro lado, revela lo que está detrás de los comportamientos, de las palabras ofensivas, de las situaciones repetitivas de conflicto. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, Pablo advierte: para que Satanás no saque ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus propósitos. Discernir al enemigo es ver más allá de la superficie. Es entender que el problema puede ser mayor de lo que parece. Es reconocer que hay una batalla desarrollándose en la esfera espiritual y que solo puede ser vencida con armas espirituales. También es aprender a reaccionar con gracia, perdón y autoridad, y no con resentimiento, descontrol o represalias. Este discernimiento nace de la intimidad con Dios, del estudio de la palabra y de la vida en el Espíritu. Cuando el cristiano comprende contra quién realmente lucha, no se cansa con batallas inútiles, ni se frustra con la resistencia humana. Se posiciona en oración, resiste al mal con firmeza y mantiene la paz con los hombres. Se convierte en un guerrero sabio que no desperdicia fuerzas luchando contra los equivocados, sino que dirige su fe contra los verdaderos enemigos invisibles. Esta claridad transforma la guerra en misión y la oposición en oportunidad para el avance del reino. Entre todas las áreas donde el enemigo busca ejercer influencia, ninguna es tan estratégica como la mente. Allí se forman los pensamientos, se construyen las creencias, se alimentan los miedos y se cultivan las esperanzas. El campo de batalla de la mente es silencioso, pero decisivo. Pablo ya advertía sobre esto en 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, al afirmar que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios,
para destruir fortalezas, anulando razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Los pensamientos no son neutros, tienen el poder de edificar o destruir. Un pensamiento no confrontado puede transformarse en un sentimiento, que después se convierte en una decisión, y por último, en un estilo de vida. El enemigo sabe esto y trabaja incansablemente para sembrar ideas que generan duda, miedo, orgullo, envidia o derrota. Muchas veces, el cristiano no está siendo atacado en las circunstancias externas, sino en su propia mente, a través de pensamientos que lo alejan de la verdad de Dios. Proteger la mente es más que evitar pensamientos negativos. Es renovar el pensamiento con la verdad bíblica. Es sustituir mentiras por promesas, condenación por gracia, ansiedad por confianza. Es un proceso activo que exige vigilancia y disciplina. Romanos capítulo 12, versículo 2, ya nos enseña a no conformarnos con este siglo, sino a ser transformados por la renovación de la mente. Esta transformación no ocurre de forma automática, sino que exige una exposición constante a la palabra y al Espíritu. Además, la mente debe ser sometida a la autoridad de Cristo. Pensamientos independientes, por más bonitos o populares que parezcan, se vuelven peligrosos cuando no están alineados con la voluntad de Dios. Toda idea que exalta el ego, justifica el pecado o relativiza la verdad, necesita ser llevada cautiva. Es un combate interno, muchas veces silencioso, pero esencial para la salud espiritual. El cristiano debe aprender a pensar como Cristo piensa, desear lo que Él desea y rechazar aquello que no viene de Él. La victoria espiritual comienza con pensamientos redimidos. Cuando la mente está fortalecida en la verdad, el corazón se llena de fe. Las palabras se convierten en fuente de vida y las decisiones caminan hacia el propósito. La mente es el campo donde todo comienza. Y es allí donde, día tras día, la guerra debe ser ganada. Mientras muchas batallas espirituales se libran contra fuerzas externas, hay una lucha silenciosa que ocurre dentro de cada cristiano, la batalla contra la carne. Pablo reconoció esta tensión en su propia vida, diciendo en Romanos capítulo 7, versículo 19, «Porque no hago el bien que prefiero, sino el mal que no quiero. Ese hago». Esta guerra interior es diaria y compleja. No ocurre en las calles ni en los altares, sino en lo íntimo del corazón, donde deseos conflictivos disputan el control. El mayor enemigo, muchas veces, no es el diablo con sus trampas, sino el propio yo, con sus voluntades, pasiones desordenadas, ego herido y orgullo enmascarado de religiosidad. La carne es obstinada, busca gratificación inmediata y se opone a la sumisión al Espíritu. Gálatas, capítulo 5, versículo 17 nos alerta, «Porque la carne milita contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne, porque son opuestos entre sí, para que no hagáis lo que por ventura sea de vuestro querer». Esta oposición interna no puede ser ignorada. Es una guerra constante entre vivir para sí o vivir para Dios. La armadura de Dios, por más poderosa que sea, no sustituye el deber de crucificar la carne. Gatorade is the #1 proven electrolyte blend, designed to hydrate better than water. So you can lose more sweat and raise your game. Gatorade. Is it in you? Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. I was deep in it, gaming on Samsung Galaxy Z Fold 7. Unfolding the screen made it twice as big and so immersive, I kinda lost myself. Might have trolled a little too close to the sun. Someone in the chat told me to touch grass, so I took my Z Fold 7 outside and kept playing. Still won, got a tan, and a nice little reset.
Powerful processor, realistic graphics, you stay locked in, Streak stays alive. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. Esta es una responsabilidad que recae sobre cada creyente. Y crucificar la carne no es un acto simbólico, sino un proceso de muerte diaria de los deseos contrarios a la voluntad de Dios. Esto exige vigilancia, renuncia, arrepentimiento continuo y una entrega real al señorío de Cristo. El Espíritu Santo no comparte espacio con deseos no tratados. Él santifica, pero no negocia. Es en este campo de batalla interior que muchos cristianos fracasan, mantienen apariencias, pero ignoran las luchas del alma. Parecen firmes por fuera, pero están divididos por dentro. La victoria externa solo se establece cuando hay dominio interno. Vencer a sí mismo es el mayor de los triunfos espirituales, y esa conquista no viene por la fuerza de voluntad, sino por la rendición al Espíritu Santo. El Espíritu genera dominio propio, humildad y pureza, que neutralizan los impulsos de la carne y abren espacio para una vida verdaderamente victoriosa. Quien vence a sí mismo está listo para resistir al enemigo externo. La batalla interior es la verdadera prueba de la integridad espiritual. En ella no hay audiencia ni aplausos, solo la conciencia ante Dios. Y es allí, en el silencio del corazón rendido, donde se alcanzan las mayores victorias. En toda la instrucción de Pablo sobre la armadura espiritual, una palabra se repite con peso: firmeza. Él declara en Efesios capítulo 6, versículo 13, «Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y después de haber vencido todo, permanecer inamovibles». La resistencia espiritual no es solo sobrevivir a la guerra, sino mantenerse en pie después de que los ataques cesan. Es la capacidad de continuar firme incluso cuando las fuerzas parecen agotadas y la presión no da tregua. Resistir no es lo mismo que evitar el enfrentamiento. De hecho, es justamente soportar la intensidad del combate sin ceder terreno. Es mantener los principios, la fe y la identidad, incluso cuando todo a su alrededor clama por rendirse. Esto exige raíces profundas en Dios, como las del árbol plantado junto a ríos de aguas, mencionado en Salmo capítulo 1, versículo 3. Un árbol así permanece verde incluso en tiempo de sequía, porque no depende de la superficie para sobrevivir. La resistencia espiritual también implica consistencia. El enemigo no se altera con una fe intensa por un día, sino que teme una fe perseverante a lo largo de los años. Muchos cristianos caen no por falta de entusiasmo, sino por ausencia de constancia. Comienzan bien, pero pierden el aliento en el camino. Permanecer firme es mantener la misma intensidad en la adoración, en la vigilancia y en el compromiso con Dios, incluso cuando no hay emociones involucradas o recompensas inmediatas. Es durante los días malos que se prueba la resistencia. Cuando surgen crisis inesperadas, pérdidas dolorosas, silencio de Dios, injusticias o cansancio emocional, es ahí donde se ve quién está verdaderamente revestido de la armadura divina. La armadura no elimina los días malos, sino que prepara al creyente para atravesarlos sin ser aplastado. Ella sostiene el ánimo, fortalece la esperanza y activa la memoria espiritual sobre quién es Dios y lo que Él ya ha hecho. Resistir es, por tanto, un acto de fe activa. Es declarar con actitudes y elecciones que el reino de Dios vale más que cualquier confort pasajero. Es saber que, después de soportar todo, permanece una herencia guardada. La resistencia espiritual moldea guerreros que no solo vencen batallas, sino que perseveran hasta el final de la guerra. Son estos quienes oirán del Señor: «Bien está, siervo bueno y fiel». Mateo capítulo 25, versículo 21. La armadura descrita por Pablo es personal, pero el contexto es colectivo. Ningún soldado va a la guerra solo.
El ejército de Dios está formado por hermanos y hermanas llamados a luchar juntos, hombro con hombro, sosteniéndose unos a otros en oración, amor y servicio. En Filipenses capítulo 1, versículo 27, Pablo exhorta: permaneced firmes en un solo espíritu, como una sola alma, luchando juntos por la fe del Evangelio. La unidad es más que una virtud. Es una estrategia de supervivencia y avance. El enemigo sabe del poder de la unidad y por eso su ataque frecuente es promover divisiones. Él lanza desconfianzas, alimenta resentimientos, distorsiona intenciones y crea barreras emocionales entre los creyentes. Una iglesia dividida es una iglesia vulnerable. Un ejército desunido pierde fuerza antes de entrar en el campo de batalla. La Biblia nos muestra que donde hay unidad, allí el Señor ordena la bendición. Salmo capítulo 133, versículo 3. Y donde hay bendición, hay victoria. La unidad en la batalla espiritual no significa ausencia de diferencias, sino presencia de amor que supera las diferencias. Significa poner el reino por encima de las opiniones, preferencias o heridas personales. Cuando los creyentes se cubren mutuamente en oración, se perdonan, se edifican y se ayudan, el enemigo pierde espacio. La fuerza de un soldado aumenta cuando sabe que no está solo, y el ánimo de un hermano puede ser el combustible que otro necesita para continuar luchando. Jesús oró por la unidad de sus discípulos antes de enfrentar la cruz, como se registra en Juan capítulo 17, versículo 21. Él sabía que la eficacia de la misión estaba directamente ligada a la comunión de aquellos que la llevarían adelante. La iglesia primitiva superó enormes desafíos porque perseveraban unánimes en oración y vivían en comunión. La unidad espiritual no es fruto de eventos sociales, sino de corazones quebrantados ante Dios. El ejército de Dios es más fuerte cuando lucha unido. Cuando uno cae, el otro tiende la mano. Cuando uno se cansa, el otro sostiene. Cuando uno vence, todos se alegran. Esa es la belleza del cuerpo de Cristo. Diferentes miembros, un solo propósito. Y cuando hay unidad en la batalla, la victoria deja de ser solo personal y se convierte en una celebración colectiva del reino. Aunque Pablo no menciona directamente el Espíritu Santo como una pieza de la armadura, toda la armadura es activada y sostenida por la presencia de Él. Cada elemento, verdad, justicia, fe, salvación, palabra y oración, solo se vuelve eficaz cuando el Espíritu opera en el interior del cristiano. Es el Espíritu quien fortalece al hombre interior, como declara Efesios capítulo 3, versículo 16, para que según las riquezas de su gloria, os conceda que seáis fortalecidos con poder, mediante su Espíritu en el hombre interior. Sin el Espíritu, la verdad se convierte en fría doctrina, la justicia se vuelve legalismo, la fe se transforma en optimismo vacío y la oración se reduce a repeticiones vacías. Pero con Él todo cobra vida, poder y dirección. Es Él quien nos recuerda las promesas de Dios cuando vienen los ataques. Es Él quien nos convence del pecado, de la justicia y del juicio. Es Él quien nos capacita a vivir lo que la armadura representa, no solo en teoría, sino en la práctica diaria. El Espíritu Santo también es quien nos da sensibilidad para percibir los ataques antes de que se conviertan en heridas. Él alerta, guía, consola, capacita. Su actuación es como la de un comandante atento, instruyendo a los soldados en tiempo real. Muchos cristianos se debilitan espiritualmente porque descuidan la intimidad con el Espíritu. Intercambian su voz por consejos humanos, por distracciones o por activismo religioso. Sin embargo, sin la fuerza que Él concede, la batalla se vuelve insoportable. Are your business expenses playing hide and seek?
With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. The summer sun hums, and all you crave is something cold and crisp. So you pour it. An icy cocktail made with Tequila Don Julio. Crafted with 100% Blue Weber agave, born under the Mexican sun, and made to be shared when the day runs long and the light gets golden. Shop now at donjulio.com. Please drink responsibly. Don Julio Tequila, 40% alcohol by volume, imported by Diageo Americas, New York, New York. Ford Blue Cruise hands-free highway driving takes the work out of being behind the wheel, allowing you to relax and reconnect, while also staying in control. Enjoy the drive in Blue Cruise-enabled vehicles like the F-150, Explorer, and Mustang Mach-E. Available feature on equipped vehicles. Terms apply. Does not replace safe driving. See Ford.com/BlueCruise for more details. Al buscar la plenitud del Espíritu, el cristiano se convierte en revestido de poder. Jesús mismo orientó a los discípulos a no salir para la misión sin ser revestidos de lo alto. Lucas, capítulo 24, versículo 49. Esto nos enseña que antes de actuar, necesitamos ser llenos. Antes de confrontar, necesitamos estar sensibles. Antes de resistir al mal, necesitamos estar conectados a la fuente de la santidad y de la verdad. La armadura espiritual es forjada en la presencia del Espíritu. Es allí, en comunión constante, donde se ajusta a nuestro corazón, se fortalece con el tiempo y se convierte en parte de quienes somos. Un cristiano lleno del Espíritu no solo viste la armadura, se convierte en un reflejo vivo del guerrero que Dios desea levantar en este tiempo. No toda batalla espiritual se revela de forma grandiosa o dramática. Muchas ocurren en los bastidores de la cotidianidad, en pensamientos silenciosos, decisiones aparentemente simples, pequeñas concesiones y reacciones impulsivas. Las luchas espirituales del día a día son sutiles, pero no menos peligrosas. Y muchas veces son en ellas que más cristianos caen por pensar que son meros problemas de la vida. Pero como dice Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 15, «Cazadnos las zorras, las zorretes, que hacen mal a las viñas». Pequeños enemigos pueden causar grandes estragos cuando son ignorados. La resistencia espiritual necesita ser aplicada también en los momentos rutinarios. Es en ese comentario murmurador que se disfraza de desahogo, en la crítica que esconde orgullo, en la distracción que consume tiempo devocional, en la duda que parece legítima, pero mina la fe. En cada una de estas situaciones hay una batalla que se libra entre el espíritu y la carne, entre el reino de Dios y los valores de este mundo. Y vencer en esos momentos exige sensibilidad y prontitud. Vestir la armadura de Dios es estar atento a lo que parece inofensivo. Es vigilar en las redes sociales, en las conversaciones del día a día, en las elecciones de consumo, en el tipo de entretenimiento que se permite. El enemigo sabe que, si no puede derribar con grandes pecados, puede debilitar lentamente con pequeñas concesiones. Y el cristiano solo percibirá esas brechas si está vestido con la verdad, la justicia, la fe y el discernimiento. Las luchas de la cotidianidad también involucran perseverancia. Cuando todo parece monótono o cuando la respuesta de Dios tarda, el desánimo espiritual quiere instalarse. El creyente comienza a acostumbrarse a la frialdad, a la ausencia de frutos, a la superficialidad. Pero es en esos momentos que la resistencia se vuelve aún más necesaria. Es allí donde la madurez espiritual es probada y donde el carácter de Cristo se consolida.
Disfrazadas de rutina, muchas batallas espirituales han desviado soldados que un día estaban en la primera línea. Por eso, la vigilancia necesita ser constante. Las pequeñas victorias diarias son tan valiosas como las grandes conquistas. Ellas construyen un cimiento sólido sobre el cual se sustentan los días difíciles. Identificar esas batallas escondidas es señal de madurez y prontitud. Y vencerlas es prueba de que la armadura está siendo bien utilizada. La armadura de Dios no es solo una defensa para los tiempos difíciles, sino una garantía de que si permanecemos fieles, llegaremos hasta el fin. En 2 Timoteo capítulo 4 versículo 7, Pablo declara: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Estas palabras no vienen de alguien que nunca ha sido herido, sino de alguien que, aún herido, permaneció fiel. El llamado a la resistencia espiritual es en realidad un llamado a la fidelidad constante. La victoria ya ha sido conquistada por Cristo en la cruz. El cristiano no lucha para vencer, sino que lucha desde la victoria. Sin embargo, esta victoria solo se manifiesta plenamente en la vida de aquellos que no abandonan la batalla en medio del camino. La fidelidad hasta el fin exige valentía, perseverancia y confianza en el carácter de Dios, incluso cuando las circunstancias gritan lo contrario. La promesa está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. «Sé fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida». Permanecer fiel no es mantener perfección, sino mantener dirección. Es caer y levantarse. Es sentir miedo, pero no retroceder. Es dudar por un momento, pero no abandonar la fe. Es seguir adelante, incluso sin aplausos, incluso cuando parece que nadie ve. El guerrero fiel es aquel que comprendió que su mayor premio no está en este mundo, sino en el encuentro final con el Rey de Reyes. La fidelidad es fortalecida en la comunión con la palabra, en el poder de la oración, en la vida en comunidad y en la presencia constante del Espíritu Santo. No es fruto de esfuerzo humano aislado, sino de la gracia que opera en un corazón rendido. Cada pieza de la armadura, cada batalla ganada, cada renuncia hecha en nombre de Cristo, construye este testimonio de fidelidad que agrada a Dios. El cielo no será poblado por guerreros invencibles, sino por guerreros fieles, por aquellos que no dejaron la armadura oxidarse en un rincón, sino que la vistieron con propósito hasta el último día, por aquellos que, incluso sin entender todo, continuaron creyendo, por aquellos que en lugar de abandonar el campo de batalla, decidieron permanecer. Y es a estos que el Señor dirá: «Al que venciere, le concederé que se siente conmigo en mi trono». Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Quizás usted ya haya enfrentado batallas que nadie vio, pero Dios vio. Y si alguna parte de este mensaje habló con su caminar, comparta este video con alguien a quien ama. Quizás esté necesitando exactamente esta palabra hoy. Y por supuesto, inscríbase en el canal para continuar firme, con la armadura ajustada, un paso a la vez.